Dicho esto, vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Está con nosotros ahora sí, el padre Omar Sánchez. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo, especialmente en esta semana tan importante para tanta gente en el mundo. Bueno, vamos a tener que pedirte, en nombre del equipo del programa, que hagas un milagro. Confesarte, no hay problema. Con mucho gusto. A todo el equipo. Más difícil que eso todavía. ¿Ah, sí? ¿Más difícil? Más difícil. El milagro de que nos vean hoy que hay partido. ¿Quién juega? Es difícil. ¿No sabes quién juega? Ah, Perú con República Dominicana, ¿no? Claro que sabes. He visto un TikTok, Sí, pero o sea, con todo cariño, República Dominicana no es una potencia futbolística. Bueno, pero los TikToks ¿no? de República Dominicana dicen que nos van a ganar 2-0, cosa que no me extrañaría tampoco, pero no es una potencia, definitivamente. Nosotros Nicaragua, tampoco, ¿no? Nosotros ya no, estamos últimos. Estamos últimos en la tabla del Mundial. Esta es la semana de la humildad y hay que hacer acopio de ella para decir que no estamos en nuestro mejor momento. Así es. Nunca hemos estado, creo, ¿no? Han habido chispazos de alegría, pero así un buen momento futbolístico en la historia del Perú no ha existido, salvo los buenos momentos que da Universitario al fútbol peruano. Ok, no vamos a entrar a ese terreno. Mira, yo insistí en que vinieras, yo quería que vinieras el jueves santo, que por más santo que sea vamos a trabajar, pero tú me dijiste que tenías a esa hora una misa y yo empecé esta conversación fuera de cámaras preguntándote por qué las misas de Jueves Santo son tan tarde. Me estabas explicando que son el ritual probablemente más simbólico en lo que a seguir la humildad de Jesucristo se refiere, que es el rito del lavado de pies. Sí. Yo pensé que eso ya no se practicaba, pero todavía es una tradición. Sí, es una tradición, no es obligatorio hacerla, obviamente, pero generalmente todas las comunidades cristianas lo celebran, ¿no? Lo que pasa es que el Jueves Santo comienza lo que se llama el Santo Tríodo Pascual. Jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves de la celebración de la Eucaristía es precisamente porque Jesús instaura la Eucaristía ese día por el sacramento del amor. Jesús lava los pies a sus discípulos y lo que estamos celebrando ese día es muy importante porque celebramos la Eucaristía y el sacerdocio. Es el día de los sacerdotes de manera particular. ¿El Jueves Santo? El Jueves Santo, porque ese día en la última cena Jesús le dice a sus discípulos, parte el pan, parte el vino, y le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Ahí es donde se instaura el sacerdocio. Ese es el fundamento bíblico fundamental de la instauración del sacerdocio católico. ¿Pero ustedes celebran también su día? Nuestro día propio de ordenación sacerdotal, en mi caso el 10 de agosto, mi cumpleaños el 5 de mayo. ¿Pero les mandan el regalo, feliz día al sacerdote y eso o no? El día Jueves Santo en cada diócesis celebra la misa crismal en la mañana con el obispo, donde renovamos nuestras promesas sacerdotales que hicimos cada uno en nuestra ordenación, yo hace 24 años, pero además algún regalito simbólico se nos da, ¿no? Pero no es el regalo, es la celebración conjunta. Por ejemplo, ¿qué? Una botella de vino, por ejemplo, ¿no? O una canasta con algún detalle especial, un cuadro, hemos dado el año pasado un cuadro del Corazón de Jesús, muy bonito, es decir, es simbólico realmente, algo que da referencia a la alegría de ser sacerdotes. Ahora, nosotros estamos hablando de las virtudes de Jesucristo y mientras tanto, en nuestro país la humildad brilla por su ausencia, ¿no? Sobre todo entre los poderosos. Sí, los Rolex abundan. ¿Qué mensaje le está dando la presidenta al país con estos raptos de ostentación, con estos signos exteriores groseros de riqueza, siendo el país todavía un país que sufre hambre y miseria? Es una lástima porque la presidenta le está dando al Perú la sensación que ella vive en un mundo paralelo, que no es consciente. La persona que debería ser más consciente de lo que está sufriendo el país es la más inconsciente con estos signos exteriores de riqueza, como tener un Rolex, por ejemplo, ¿no? O 2 o 5 o 12, porque pero no se sabe hasta ahora. ¿Será acaso que los ayayeros, los turiferarios le pintan una realidad paralela, como dices? La vemos, por ejemplo, siempre muy cercana
a personajes tales como César Acuña o Wilfredo Corima, que son dos presidentes regionales que tienen algo en común: esa misma vocación por el boato, por el lujo, ¿no? Ha salido Corima a decir: soy coleccionista de Rolex. Y en el caso de Acuña no hace falta enumerar sus botadas, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. ¿Se ha contagiado, Dina, de esa especie de fiebre por el lujo y las marcas? No creo que se haya contagiado, creo que pueden haber sido un referente. Creo que ella siempre ha sido así, siempre ha tenido esto desde el comienzo, y ahora que tiene la oportunidad de hacerlo, pensando que nadie le va a decir nada, lo saca a relucir. No creo que se haya contagiado de nada. Yo, desde que la conozco, cuando apareció en la esfera pública como candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo, se le notaba esa actitud prepotente, de querer imponerse, de sentirse superior a las demás personas, pero además la actitud de reivindicación desde su lugar o su cultura o su historia personal, ¿no? Y esto es una referencia para mí a eso, ¿no? Vamos a ver un video de archivo del noviembre del año pasado, cuando el gobernador regional de Ayacucho, que vive más en Lima que en Ayacucho, aseguró que Dina Boluarte había vivido la necesidad en carne propia. Veamos. En usted, señora presidenta, porque sabemos que usted es provinciana como nosotros y siente y ha vivido la necesidad en carne propia. Somos un gobierno de hechos y no de palabras, un gobierno honesto, transparente, sin corrupción, porque esta lacra ya nos ha enseñado de que cuando hay corrupción el país no avanza. Pero si somos honestos, transparentes y luchando en esa lucha frontal contra la corrupción, acortaremos la brecha de los nadies y lo sabremos mirar, identificar con el corazón en las manos para poderlos atender. Un solo corazón que nos encuentre reconciliados porque la patria así lo necesita. Esto de los nadies que tomaron muchos personajes de izquierda de los escritos del uruguayo Eduardo Galeano, se vuelve una expresión carente de sentido en los labios de una señora que, al igual que su maestro y guía Pedro Castillo, se pasa la vida diciendo: somos honestos y transparentes. ¿Una persona honesta y transparente necesita decirlo? No, por supuesto que no, los hechos son los que demuestran, pero además hay algo que me preocupa constantemente en todo este tiempo, ya desde Pedro Castillo y antes, ese deseo, ese afán de generar división. Nosotros los provincianos, ¿no? Como si por ser provinciano eres más honesto y por ser limeño eres deshonesto, por ejemplo. O viceversa. O viceversa, pero se usa mucho y eso es lo que se está buscando, generar un quiebre mayor en el Perú, entre un grupo y otro grupo. Entonces, de eso hay que tener cuidado, pero esta señora no tiene autoridad para hablar de esa manera, para usar esas palabras que, dichas en la boca de la persona correcta, tienen mucho sentido, porque el Perú es un país, perdón la palabra, de nadies. Hay muchísimos nadies en el Perú que esta señora y este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior y hasta atrás nunca le importaron. Es decir, ¿por qué se llena la boca de esta palabra si ya no le interesan? Y se llena la boca además tratando de convencernos de que es un gobierno diferente, ¿no? De que el suyo es un gobierno distinto al de su predecesor, que en realidad es su compañero de fórmula, y parece que todos lo han olvidado. Claro que sí. Ellos llegaron al poder de la mano. Por supuesto. Y sigue estando la misma cúpula, la misma aferrada al poder, maquillada, pretendiendo engañar al pueblo peruano, que lamentablemente es fácilmente engañable. Lamentablemente tenemos poca memoria. Recordamos poco lo que ha pasado en el Perú reciente. No te hablo de hace 100 años, reciente. Hace un año, hace 2, hace 3, hace 5, hace 10, lo hemos olvidado. Pero también está el grupo que dice: vamos a dejarlo así nomás. Qué flojera otra vez cambiar de presidente, ¿no? El Congreso elige, no, vamos a dejarlo así nomás. ¿Sabes qué es lo que pasa, Beto? Que mucha gente está cansada,
harta. Entonces ha decidido encerrarse en una burbuja, vivir su vida en una burbuja, luchar por sus cosas personales y su familia, y ya no le importa lo que pasa alrededor. A tu costado pueden matar a una persona, al otro costado pueden estar vendiendo droga, pero tú estás en tu burbuja, y a todo nivel. No solamente hablo de niveles socioeconómicos altos, no, en Tablada del Lurín pasa exactamente lo mismo. La gente vive en su burbuja, no se quiere comprometer. ¿Sabes por qué? Porque siente que no hay solución, no hay efecto, no hay un efecto tangible, un resultado tangible a ese deseo de cambiar el Perú. No lo hay. Entonces se cansa, se aburre, se entristece y dice, voy a luchar por los míos. Se acabó la historia. Ahora, tú dices que el discurso de Dina continúa enfrentando, y es normal, ¿no? Porque los políticos de izquierda necesitan del enfrentamiento, necesitan de la lucha de clases para poder decir que ellos están del lado de los nadies. Pero esto, por supuesto, es una coartada burda, ¿no? Y desgraciadamente lo que vemos es que la gente que era pobre con Kuczynski, que era pobre con Sagasti, es ahora más pobre y no te lo tengo que contar a ti. Así es. ¿No? La gente otra vez está rascando la olla. Así es. Mientras ellos coleccionan Rolex. Aluminio, lo último del concolón del arroz, así está la gente ahora. Sí, lamentablemente es así. La lucha de clases es eso, precisamente, enfrentar a la gente, pero lamentablemente en el Perú hay un caldo de cultivo para que este discurso de lucha de clases pegue. Lamentablemente, y de repente quienes tendríamos que hablar contra esa lucha de clases que no lleva a nada bueno, nos quedamos callados a veces, o muchas veces, ¿no? E incluso participamos de esta lucha de clases, te hablo de la iglesia. Lamentablemente muchas veces pasa eso. Entonces no ayudamos a la gente, no estamos ayudando a la gente, pero el discurso de izquierda se basa en la lucha de clases, que ya fracasó esa lucha de clases. Además se ha elevado a un nivel diferente, ¿no? La lucha cultural, la batalla cultural. Ya no es agarrar las armas, ya no es esto, ahora es la batalla cultural. Se han metido en la cultura, se han metido en las universidades, están manipulando la educación de los niños, de los adolescentes, los jóvenes. Todos los jóvenes hemos sido rebeldes y hemos querido cambiar el mundo, y ellos son una fórmula para cambiar el mundo. Después te das cuenta que ese no es el camino correcto y enderezas. Pero les hemos dado carta abierta para meterse universidades, colegios, estudios, nuestros niños, nuestros medios jóvenes. de comunicación. Medios de comunicación, cine, que tanto se pelean por la plata del cine para poner películas que lo que hacen es incentivar a estas cosas. O ensalzar a líderes personajes, que en realidad fueron subversivos, personajes, ¿no? Que acabaron matando gente. Exactamente, nefastos, totalmente. Ahora, en el caso de los candidatos que aparecen en el panorama, Uy, Dios mío. yo creo que tú eres más pesimista que yo incluso, porque te has preocupado desde hace buen rato del hecho innegable de que Antauro Humala está merodeando como una mosca en un basurero, y ya el Jurado Nacional de Elecciones lo bendijo, ya lo admitió. Por más que digan que las siglas no son el nombre, ¿no? Y Salas Arenas no quiera contar cuentos, lo cierto es que ese asesino de policías está listo para ser presidente de este país. Y eso no es una broma. No lo es, al contrario. Es un hecho muy probable, lamentablemente y tristemente. Es un hecho muy probable. Yo a alguien le dije, te firmo donde quieras que Antauro va a ser presidente del Perú. No por pesimismo, sino porque veo la realidad de nuestro país, que es tan manipulable, que usan un discurso de este tipo, de división del Perú, para en esa división entrar y triunfar. ¿Qué otro candidato tenemos? ¿Quién más está en el panorama político que esté hablando fuerte, que esté golpeando, que sea honesto, que haya marcado una diferencia política con gente con la que no debe estar? ¿Dónde están? ¿Quién? Yo justo hoy día conversaba con alguien y me preguntaban algo similar al respecto y pensaba por ejemplo en el señor Bruce, que ni siquiera ha manifestado la posibilidad, creo, nunca lo he escuchado hablar del tema. Me parece una persona bastante honesta. Me parece que podría ser un candidato que le haga la lucha a cualquier otro candidato, sobre todo a los de izquierda. Pero yo creo que el Perú no elegiría a un gay como presidente. Yo soy cura y votaría por él.
Yo creo que el Perú no lo elegiría, preferiría un asesino de policías. Es una lástima que sea así. Yo creo Y eso que... también te lo puedo firmar. Puestos a escoger los cucufatos de este país, que no son mis amigos ni tuyos, porque yo sé que tú no eres cucufato, van a elegir un asesino de policías antes que a un gay. Bueno, Porque un asesino de policías quizás sea el nuevo Bukele. Sí, claro. Y sueñan con Bukele. Bueno, es como su hermano. A su hermano lo eligieron por la misma razón. Sueñan con Bukele. Claro. Tú puedes entender que un grupo privilegiado que lo tiene todo en este país de pobres pueda soñar con un presidente que tenga a la gente encadenada de pies y manos, ¿no? Caminando a gatas como animales, rapados, ¿no? Arrastrándose, y eso es lo que quieren. O sea, eso es lo que entiende por un buen gobernante. Creo que el problema es que lo que estamos viviendo es tan trágico en el Perú que a veces tú ves esa opción como una posibilidad. Es decir, el tema de la violencia, el tema del sicariato, el tema de la extorsión. Tú sabes que yo he cambiado de número por mensajes extorsivos a mi número anterior. No lo sabía. Sí. No sabía que era por eso. Esa es la razón, por mensajes extorsivos a mi número anterior. Entonces, te hace mirar el panorama mundial y dices no porque estés convencido que sea lo ideal ni lo adecuado, sino porque ves que es una única solución. ¿Qué hacen los gobiernos con el problema de la delincuencia en el Perú? ¿Qué están haciendo? Están más preocupados de reunirse, hacer reuniones inútiles, a perder el tiempo, a crear bicameralidad. Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Creo que ayudaría al Perú si fueran buenos senadores y diputados, pero si son como los que tenemos, salvo honrosas y puntuales excepciones, ahora en el Congreso, robacables, etcétera. Robasueldos, mochasueldos, ¿no? Sí, claro. Toda esta gente, ¿para qué vamos a tener más gente? Ya lo aprobaron. Ah, por supuesto. Ya lo aprobaron, pero ¿para qué vamos a tener más gente así? Ya pasaron las épocas de Luis Alberto Sánchez, de Bedoya, de Luis Bedoya Reyes. Ni volverán, así Ni que volverán. ni nos pongamos nostálgicos, porque eso es imposible. Entonces, ¿no? ¿cómo aprueban algo si saben que lo único que van a hacer es quitarle más plata al Perú? Yo saqué a fin de año la cuenta de lo que recibían nuestros congresistas por gratificación, su pavito, su canasta, etcétera. Con lo que ellos recibían, todos ellos juntos, nuestra asociación, que tiene 500 beneficiarios, vivía tranquilamente 5 años. Wow. 5 años con lo que ellos recibían en Navidad. Por su doble sueldo, su bonificación, sumado, multiplicado y restado, 5 años. Todo el hogar de las bienaventuranzas. Todo el hogar lo sosteníamos sin necesidad de que nadie aporte ni un sol más. No necesitamos el aporte de nadie en 5 años. Qué deprimente. Terrible. Y eso ahora se va a multiplicar. Porque con senadores además se va a multiplicar. Ahora, deberíamos tener derecho a soñar con que algo mejor que Antauro puede surgir. ¿O tú eres así de pesimista? No, hasta ahora te digo lo que veo. Por ahí aparezca una figura. Hay gente buena. Hay gente buena. Que no se mete en política. No se mete porque su mujer le ha dicho: si tú te metes, me desaparezco y no me ves más a mí ni a tus hijos. Porque saben lo que es la política en el Perú. Entonces no quieren involucrarse en estos temas. Hay gente buena que está trabajando en empresas que todavía apostó por el Perú, porque mucha gente se ha ido y se ha llevado su plata fuera del Perú. Pero hay gente, empresarios, trabajadores, gente honesta que podría hacer. Mire el panorama que tenemos. Carlos Álvarez a mí me cae muy bien como persona, lo conozco, me cae muy bien, pero él, el pasado lo condena. Lo que van a usar contra él va a ser que, discúlpame, lo digo con toda franqueza, no lo usaría yo, que un payasito nos gobierne, porque él ha sido comediante toda su vida y ahora aparece en política, por ejemplo. Me parece una buena persona hasta donde yo lo conozco, hasta donde yo sé de él. Bruce, mira, tú me has dicho este tema, yo ni lo había pensado. ¿Ah, no? No había pensado en ese tema. Yo había pensado en su eficiencia, en la gestión. Es que tú sigues viviendo en Nueva York, Omar. No, para nada. Lo primero que yo pienso es qué cosa le van a sacar. Es que Cuando una persona va a entrar a política, lo primero que van a buscar es escarbar para encontrar algo en el tacho de basura. ¿Y qué puede encontrar en el tacho de basura de Bruce si todo es público? Simplemente... Pero ya es público. Todo el mundo lo sabe. Nadie, él no escondido, ya se sabe que es públicamente. Públicamente, ¿qué es esto? ¿Pero tú te imaginas lo que sería esa guerra sucia? Sí, claro que sí, pero ya te digo, contra él, contra Bruce, contra cualquiera que encuentres, va a haber una guerra sucia. Entonces, quien se mete tiene que estar preparado para eso. Ah, sin duda.
claro que sí. Pero Ahora, entonces, Carlos Álvarez y Bruce, ¿nada más? ¿Qué más ves? No, veo, por ejemplo, al general Quiabra, lo veo como una posibilidad también. Me dio lástima que no, yo he celebrado su misa por 50 años de matrimonio, ¿ah? Hace como 3 o 4 años que cumplió 50 años de matrimonio. Me dio lástima que no se separara del partido Acuña antes. Se mantuvo mucho tiempo, cuando ya habían muchos escándalos y muchas cosas raras en ese partido, que más que partido es una empresa, ¿no? Por ejemplo, lo veo a él también, por ejemplo... Bueno, está Acuña también, ¿no? 5. Va a postular, sin duda. Sí, ¿no? claro que sí. Y Sí, tiene claro. plata para postular. Sí, claro. Y tiene plata para comprar gente y tiene plata para todo, ¿no? O Tiene sea, plata para comprar presidentes. sí, pero no es capaz. Tú me estás hablando de gente en la que yo creo que es capaz. Gente que puede postular, mira, puede postular cualquier persona. Pero Teóricamente podría postular éxito, yo. Es una raza distinta. ¿Tiene éxito o no tiene éxito? Tiene éxito. Comercialmente, sí, ha sabido manejar. No sé cómo ha conseguido tanto dinero, cómo ha logrado tanto. Desde lo que se le conoce públicamente, nunca he conversado con él personalmente, pero desde lo que se le conoce públicamente uno se pregunta cómo lo ha hecho. Y no se responde, ¿no? No, como la canción, ¿y cómo lo haces? Ujú. Pero tú has dicho además que en este país cualquiera puede ser presidente. Nosotros estamos tratando de buscar candidatos presentables, pero tú has dicho que hasta Chibolín podría ser presidente. Podría, claro que sí, podría ser presidente. Podría ¿Lo estás ser diciendo presidente. en serio? Sí, lo estoy diciendo en serio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si el Perú eligió Pedro Castillo, con todo el respeto a la persona de Pedro Castillo, cualquier persona podría ser presidente. Una persona totalmente incapaz para ser presidente, sin los conocimientos para ser presidente, sin la capacidad humana para ser presidente, con esa pobreza humana que tiene este señor, más allá de su calidad, puede tener un buen corazón, puede haber sido un buen maestro, cosa que aparentemente tampoco lo ha sido, ¿no? Pero si él ha sido presidente, ¿pero qué pasa en el Perú? Hay un odio terrible en el corazón de muchos peruanos y mucha gente lo está exacerbando. Ayer escuché a un periodista, creo que es Curwen, me parece, ¿no? No sé cómo se llama su página. Ya, no es periodista, pero Bueno, este señor sabemos a quién te refieres. que decía, si tengo que elegir entre Satanás y Keiko, elijo a Satanás. Mira el nivel de estupidez al que podemos llegar en un país. Mira el nivel, es un nivel de estupidez y gente que lo aplaude. Es un influencer. Claro, por Claro, supuesto. Es claro. que ahora los influencers, para ser influencer hay que ser imbécil. Ese tipo de influencers. Podríamos escribir eso en la pantalla, por favor, me ha encantado la frase. Me voy a hacer un polo con esa frase, si me permites. Total, Si me te permites doy los derechos. te regalo los derechos de autor. Pero es cierto, es cierto. Hablando huevadas, ¿has visto? Por supuesto que lo he visto, por supuesto que lo he visto. A ver, Vergonzoso. explícame, No, explícame el fenómeno. no hay explicación. El nivel cultural, humano, espiritual de la gente en el Perú es bajísimo para llegar a eso. Pero además de hablando huevadas, tiene otro programa paralelo, me parece, donde participan otras personas que también está, no sé, hay otras personas ahí que también son actores, etcétera, que tienen cada cosa que tú dices, Dios santo, pero no solo en el Perú, en el mundo entero. O sea, en el mundo entero, ¿quién tiene más fama? La que se desnuda, la que hace un bailecito estúpido, el que hace un comentario idiota. Es decir, las cosas profundas se pasan. ¿Y tú crees que eso es culpa de esto? No, es culpa de esto. Es culpa de qué hacen los padres con sus hijos. Es culpa de qué hemos hecho en la cultura en el Perú. Es culpa de esta batalla cultural que estamos perdiendo en el Perú y en el mundo. Es responsabilidad de todo eso. No, el celular no, el celular para mí es una joya. En nuestros Las redes tiempos, sociales ¿te es acuerdas una que joya. el diablo era la televisión? ¿no? Por supuesto. Y todos los males del mundo se le culpaban a la televisión. Bueno, tenemos 3 canales, ¿no? Claro, pero ojalá los chicos de hoy vieran una buena película en televisión. O un buen dibujo completa, animado, claro. de inicio a fin, ¿no? Pero su vida es un zapping permanente, Totalmente. un bombardeo, un escroleo Exactamente, permanente, que constante. lo único que hace es entretener, pero no Claro. te deja absolutamente Bueno, nada. hay todo un tema científico estudiado sobre el tema de lo que produce esto en el cerebro, no la adrenalina del momento, etcétera, y te es adictivo totalmente y puedes pasar horas haciendo scrolling, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, Claro, pero precisamente destruye. estas personas que no se aburren nunca, ¿en qué momento crean? ¿En qué momento inventan?
Si estás permanentemente entretenido, es como estar con un caramelo o un chicle en la boca. Sí. ¿No? La pregunta es si es entretenimiento real o es un problema de vacío profundo en la vida que no tienen capacidad de descubrir otras cosas mejores. O la sociedad no le está dando otras cosas mejores para optar. Bueno, las mamás le entregan una tablet al niño para que no fastidie, ¿no? Terrible, ¿has visto ese video de este niño que le quitan la tablet y hace un escándalo pero gigantesco, patea a la mamá, se tira al piso, rompe cosas en la casa, porque es adicto absoluto a esto? Sí, claro. Pero esto es toda una campaña mundial. O sea, esto ya no es conspirocracia, es realidad. Es una campaña mundial para dirigirnos hacia ese lado. Por eso hoy día me preguntaban, ¿por qué en este momento es importante la Semana Santa? Porque la gente está tan angustiada, tan desesperada, tan sin sentido en la vida, que viene la Semana Santa para darle sentido a todo esto. Dijiste en una entrevista a un medio internacional que en el Perú la periferia de las ciudades, y la de Lima especialmente, es también una periferia existencial. ¿Qué significa eso? Bueno, es una frase del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, que respeto, y ahí queda la situación, dijo que nos llama a los cristianos a acercarnos a las periferias existenciales del ser humano, no refiriéndose a las periferias físicas, territoriales, sino al que se siente descartado, al que se siente señalado, al que pasa por problemas graves, al que está solo. Hay abuelos con mucha plata que están solos todo el día, son una planta en la casa y nadie los atiende, nadie los mira, nadie los abraza, nadie les dice te quiero, eres importante. En buenas familias, en buenas familias. Entonces, de eso habla el Papa Francisco, de acercarnos a las periferias existenciales de la gente. Mira, ayer, antes de ayer, una chica se quiso tirar del puente de los suicidas en Miraflores, que lo han cerrado. Ella logró pasar. El puente Viena. Logró pasar y tirarse. Y no tirarse, pero intentar tirarse. ¿Cómo ha crecido el suicidio en el mundo y en el Perú? De jóvenes, gente joven que se mata, que se suicida, gente conocida que se suicida, porque hay un vacío profundo de Dios en la vida del ser humano, o de sentido en la vida del ser humano. Regresando un poco a la política, tu frase apocalíptica de que afirmarías que Antauro Humala pueda ser presidente, significa entonces que no solamente no tenemos memoria, sino que somos un pueblo potencialmente autodestructivo. Porque solamente un país que se odia profundamente podría elegir como líder a un orate, ¿no? Porque este sujeto, más allá de su ideología, en el supuesto negado de que la tenga, más allá de su homofobia y sus ideas absolutamente exóticas sobre superioridad étnica y estupideces como esa, lo cierto es que no solamente es un asesino convicto y confeso, sino que es un personaje delirante que propone cosas tales como enviar a un ejército de 170 reservistas a España para capturar al rey y vengar a Atahualpa. ¿Cómo personas con 2 neuronas vivas podrían siquiera considerar la posibilidad de votar por un ser semejante? La pregunta es que esas personas, ¿qué otra opción tienen? Esas personas que piensan votar por Antauro, porque hay gente real, con nombre y apellido, que piensa votar por Antauro, ¿qué otra opción tiene? Yo cuando yo lo firmo, lo digo no en son de broma, sino como con un sentido de pisar realidad, que tenemos que hacer algo para que esto no pase. Deseo que no pase. Deseo que no pase. Deseas que no pase, pero crees que va a pasar. Creo que podría pasar, hay muchas posibilidades que pase. Mira lo que pasó en el gobierno anterior, o sea, Pedro Castillo también ha sido igual. Bueno, pero Pedro Castillo nos daba la ilusión de que podríamos haber aprendido de que no se puede caer tan bajo. Tú me dirás, siempre hay más abajo. Siempre. Siempre hay más abajo. Antauro está más abajo que Castillo. En algunas cosas sí. Yo creo que sí. Sí, en algunas cosas sí. Es más peligroso. Es mucho más peligroso. Más letal. Sí, claro que sí. Es mucho más disruptivo, es mucho más destructor. Un estúpido es peligroso, pero un loco es más peligroso. Sí, es verdad, es verdad. El problema es el poder que tienen esos locos.
el poder de convencimiento que tienen esos locos, ya hemos visto lo que ha pasado en el Perú y en el mundo, mensajes que no son verdaderos, que no son ciertos, que no tienen fundamento, pero los hacen creíbles con su mensaje, con su lenguaje. Lo hemos visto en el mundo entero. Mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, mira el nazismo, mira, han matado millones de judíos en campos de concentración, mira lo que está pasando ahora en Palestina e Israel, o en Ucrania, o en Somalia, o sea, lo que está pasando, uno dice, esto no lo puede pasar hacer un ser humano. Entonces, ¿por qué no pensar que este señor podría ser presidente? Si en Palestina mueren niños palestinos todos los días por una guerra inútil e insignificante e innecesaria. En la última entrevista que te hice, tú me dijiste que ibas a ir a la Franja de Gaza. ¿Fuiste? Sí. Llegué hasta la frontera de Egipto con Palestina, con la Franja de Gaza. No pude entrar a Rafah, que es la ciudad fronteriza, por diferentes motivos. Pero como comentaba hoy día con Fabio, con Fabio, le decía, la sensación que tuve ahí es la misma sensación que tuve en Auschwitz, en el campo de concentración, cuando fue a visitarlo. Y la misma sensación que tuve cuando iba al penal de Lurigancho a visitar a los presos. ¿Cuál es esa sensación? 10 toneladas de dolor, sufrimiento y muerte encima tuyo. Si tú te ibas, mira, del Cairo a Rafah hay 320 kilómetros, nada más. En el medio hay una ciudad que se llama El Arish, que es una ciudad turística de playa, de verano. Era invierno, hacía frío, no el frío europeo, pero hacía frío. Tenías que ponerte una chompita, vacía. Y conforme te acercabas a la frontera, el sentimiento de sufrimiento, de dolor y de muerte era mucho más duro. Me demoré 5 días en llegar 320 kilómetros, en recorrer 320 kilómetros para llegar a la frontera, a un pueblito antes de Rafah. ¿Por qué querías llegar, Omar? Porque necesitaba abrazar a gente que sufre mucho. Yo sé que en Perú también hay gente que sufre mucho. Mis chicos sufren mucho, han sufrido mucho. Yo tengo mi propia Palestina, mi propia Franja de Gaza en mi casa. Pero sentía que la necesidad de darles este amor que Dios me ha permitido recibir de Él y que ellos lo experimenten con una mirada, con una palabra dentro de lo posible, con un abrazo o con una ayuda puntual, como comprar mantas, como comprar carpas, como comprar alguna medicina en medio de todo el tráfico de medicinas que hay por ahí, como mirarlos con esperanza. Esa era la razón. Compartir la fe de alguna manera, aunque ellos no tengan la fe nuestra. Somos hijos del padre Abraham todos. Los musulmanes, los judíos y los católicos, los cristianos, somos hijos del mismo Padre. Abraham es nuestro Padre. Pero uno podría decir, a duras penas, pues, ayudar a aliviar la pobreza en la Tablada del Urín y quieres aliviar el dolor en la Franja de Gaza. Sí, pueden decir muchas cosas. Te lo estoy preguntando. Sí, lo pueden decir. Seguramente que alguno lo ha pensado. ¿Pero querías eso? ¿Querías lograr eso? Quería aliviar el dolor, sí, el sufrimiento. Quería mostrarles a Jesús, no para que se conviertan, al Jesús que yo llevaba en mi vida, el Jesús de la sonrisa en medio del dolor, el Jesús de la mirada tierna en medio del sufrimiento, el Jesús del abrazo tierno, el Jesús que no juzga, que no condena, que no hace distinción de personas. Esa era mi intención, nada más. ¿Qué viste? Muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muerte, olor a muerte, no que huelas a un muerto, sino olor, digamos, en el sentido, en un sentido no exacto, pero hay un olor a muerte en el ambiente, un olor a poca esperanza, ninguna esperanza, te diría, me atrevería a decir, además de los temas de suciedad, abandono, es decir, los excluidos del mundo totalmente. Y luego regresa de este viaje, supongo, abatido, destruido. Sí, con dolor y con tristeza, que entraba a la capilla, mi oratorio personal, y lo único que podía hacer era llorar. ¿Qué es lo que me pasa muchas veces cuando recorro mi casa? Es lo que me pasa muchas veces. O es lo que me pasa cuando confieso a una persona que ha pasado por una vida terrible de sufrimiento, ¿no? O cuando conozco una historia de un chico nuestro, de una niña nuestra. Es el mismo sentimiento de dolor, de impotencia, de queja, de reclamo a Dios.
Yo ya te he dicho esto, lo hemos conversado alguna vez. Ese reclamo profundo que sale de por qué o para qué. Muchas veces decimos, no digas por qué, di para qué, porque por qué es cuestionar a Dios. Yo lo cuestiono. Yo le pregunto por qué. ¿Por qué un grupo de gente tiene que pasar tanto sufrimiento? Divídelo un poquito mejor, distribuirlo un poquito mejor en el mundo. ¿Por qué este grupo de gente tiene que sufrir tanto? Mire, cuando estábamos en ese pueblito, comenzó a correr la voz, van a bombardear Rafah, porque Israel no quiere que ningún terrorista se escape. ¿Y tú estabas ahí? Yo estaba al costado, a 12 kilómetros de Rafah. ¿Tuviste miedo? No tuve miedo a la muerte. Sentí, la sensación es de inseguridad, no sé, de inseguridad. Esa era la sensación. Pero tú no te puedes dar el lujo de morirte, demasiadas personas dependen de ti. Cuando Él quiera, como quiere y donde quiera. Aquí estoy listo para irme. Pero no vayas pues a donde caen las bombas. Jesús iría. Jesús hubiera ido. ¿Tú crees? Su tierra, además su tierra, su zona, su barrio. Él vivía ahí. Pero no solamente ahí. Jesús iría a África. Yo no soy Jesús, no me comparo, pero nada, no hay forma. Me dejo Pero entender tratas de imitarlo. que nadie piense que yo soy como Jesús fue, él se cree Jesús. No, no, hay que aclarar las cosas porque después, aunque no me importa lo que piensen, igualito, ¿no? Lo dicen. Pero Jesús se movería por todos estos espacios. Los santos lo han hecho. Juan Pablo II recorrió el mundo entero, más allá de las críticas que puedan hacer. Hoy ya me preguntaban si yo admiraba a alguien en política y yo le dije Juan Pablo II. Creo que es uno de los más grandes políticos del mundo. Él iba a una ciudad, a un país y hablaba con tanta claridad del tema y con tanta libertad como ningún papa yo he escuchado hablar. Mucho menos a Francisco. Tenemos que hacer una pausa, Mar. Claro que Pero sí. vamos a continuar conversando luego. Y mirando un poco algunas de las entrevistas que te han hecho en todos los medios, encontré un post de Facebook de nuestro querido Pedro Suárez Vértiz que decía que tú eras un Rolling Stone. No porque, claro. no porque fueras Mick Jagger, sino porque según su definición, un Rolling Stone es una piedra que ha rodado mucho, una piedra de canto rodado, un trotamundos, alguien que ha visto muchas cosas. Y leyendo ese post me preguntaba nuevamente algo que ya te pregunté en una de las entrevistas anteriores. Si ya estás haciendo política con tu trabajo y estás permanentemente opinando sobre política, ¿qué te salva de participar directamente en ella? Si acabamos de discutir que la gente honesta y la gente que vale la pena se tiene que meter a la política para que los truanes y los bandidos salgan corriendo. Mira, yo siempre he dicho que la primera corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. Entonces, yo comenzaría con eso en mi caso. Yo no siento que pueda estar preparado para asumir un cargo político. ¿Qué te falta? Mucho conocimiento de la realidad del Perú profundo, de todas las realidades. Obviamente uno se puede rodear de gente muy buena que te ayude a hacer caminar el país. Pero además tengo un tema fundamental que también te lo he dicho varias veces, que yo soy sacerdote de Cristo. Tengo 24 años de sacerdote este año, el próximo año cumplo 25, mis bodas de plata como sacerdote. ¿Y la política no debería ser un apostolado? Es que yo puedo hacer política sin hacer política partidaria. La iglesia me lo permite. Claro que sí, por supuesto. Empecé la pregunta afirmando que haces política. Por supuesto, claro que sí. Pero eso es lo que hago. Hago política sin ser política partidaria. Tratar a los marginados como iguales es lo más político que se puede hacer. La verdadera política, la buena. Sí, claro. Claro que sí. Pero ese es mi campo de acción, ese es mi espacio. Porque además yo tengo una parroquia, soy pastor de un pueblo y esa es mi responsabilidad. Eso es lo que yo he asumido con amor libre y voluntariamente. Así como me preguntaste por qué me fui a Rafah si tengo acá, todo eso es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. No porque no haya alguien que pueda
suplir lo que yo hago en las bienaventuranzas, en los proyectos que tengo en la iglesia o en el trabajo de la diócesis. Yo creo que hay muchas personas que podrían hacerlo tranquilamente, pero ese es mi lugar ahora, el lugar donde Dios me quiere. Y a mí me toca obedecer a Dios y hacerlo con amor. Ahora, cuando una persona busca a los menos afortunados, a las personas pobres, enfermas, marginadas, presas, y trata de dar algún alivio a sus vidas, en el fondo está tratando de iluminar su propia oscuridad, ¿verdad? Sí, hay algo de eso también. Claro que Bastante sí. de eso. Sí, sí, hay algo de historia. ¿Qué oscuridad quieres iluminar tú? Está tratando, la oscuridad que tengo en mi vida, la oscuridad normal de mi vida, la historia que he vivido en mi vida, el daño que he podido hacer con mis acciones a lo largo de mi historia de 57 años. En general, antes de ser cura, siendo cura, puedo haber hecho mucho daño. Hay daños que yo sé que he hecho antes de ser cura, soy consciente de eso, ¿no? Desde lo más simple y más importante que es haber hecho sufrir a mis padres muchísimo, por ejemplo, ¿no? Con mis conductas y mis comportamientos, etcétera, hasta otros daños que puedo haber hecho sin darme cuenta. Sí, pero yo me refería al hecho de que uno puede trabajar para mejorar la vida de otro porque no soporta su infortunio, o puede trabajar por mejorar la vida del otro porque no soporta su propia existencia. ¿Tiene sentido lo que te digo? Sí, ambos casos son posibles, pero hay otras posibilidades también. Por ejemplo, ver en el pobre a Jesús sufriente. Descubrir en cada pobre, en cada hambriento, en cada sufriente, en cada persona que la pasa mal, a Jesús que sufre. Esa es la mirada que yo tengo, pero además yo siempre añado, y lo he dicho siempre desde el comienzo, también hay algo de redención en lo que yo hago. Es decir, pagar con mi trabajo, con mi amor, con mi servicio, con los sacrificios que hago, con la entrega que pongo a lo que hago, muchas de esas oscuridades y de esos sufrimientos que he hecho pasar a otras personas. ¿y tú crees que el Perú es un país que cree en la redención de las personas? Si ahora estamos ante este furor nuevamente, voy a usar el ejemplo de Bukele, ¿no? Queremos a alguien que reprima, que aplaste, que desaparezca, que le pise la cabeza a las personas. ¿Qué nos importa la redención? Creo que no usamos ese lenguaje y no somos conscientes de ese lenguaje, ni lo tenemos dentro de nuestro chip actual, político, social, económico, cultural, emocional, afectivo, espiritual. No está ese chip en nuestra mente de redención. Hay gente cristiana, creyente, que sí actúa de esa manera, pero mayoritariamente no hay el chip de la redención. No somos un país que busca la redención de todo lo malo que hemos vivido. Cada vez que un candidato quiere conseguir subir en las encuestas, mete la pena de muerte. Y es el comodín que siempre funciona. Porque con eso enardeces a las masas, y la gente que está siendo víctima de esta ola brutal de delincuencia salvaje que nunca hemos vivido en el Perú, ¿no? Porque esto es algo que siempre repito, ni con Sendero Luminoso hemos vivido esta ola de crueldad sin límite. Entonces, por impulso, por instinto, la gente dice, bueno, votemos por él porque él los va a matar. Él nos va a proteger matándolos. O sea, va a hacer lo mismo que ellos hacen. Pero Beto, ¿por qué ganó Ollantumala? Por dos razones. Porque dijo que el gas iba a costar no sé cuánto. 12 soles. 12 soles. Y porque ofreció como militar poner mano dura. Por esas dos razones ganó Mala. Ninguna de las dos fue cierta. Y por el odio a la contrincante, ¿no? El odio atroz que hay en el Perú contra Keiko y contra toda la familia Fujimori. Con razón o sin razón, y ese es otro tema. Ninguna fue cierta al final, es verdad. Es lo que ve la gente ahora. La gente vive tan aterrada con los robos, los asaltos, las extorsiones, el gota a gota. ¿Tú sabes cuánta gente me busca a mí para decirme, padre, estoy hasta el cuello, ya no sé qué más hacer? Me presté, mira, no es tampoco una gran cantidad, 500 soles y no los puedo pagar, y me están amenazando de muerte. ¿Como a ti? Como a mí, sí, como a mí. Y son colombianos, son venezolanos y son peruanos, o sea, no hay diferencia, ¿entiendes?
Entonces, la gente busca esas salidas inmediatas, es el inmediatismo que queremos resolver todo inmediatamente y pensamos que eligiendo a alguien así, creo que a El Salvador le ha pasado lo mismo. Creo que a El Salvador le ha pasado lo mismo. Pero El Salvador es un distrito, pues. Sí, pero vivían aterrados con la Mara Salvatrucha. No podían caminar por las calles, no podían vivir, no podían estar, no podían hacer nada. Y ahora pueden. Y ahora pueden. ¿A qué precio? 98%, 95% han votado por él, por Bukele. Eso es democracia. ¿Eso lo hace bueno? No, necesariamente no. Yo estoy de acuerdo con que los presos tienen que tener restricciones. Mira lo que pasa a ver, elige la cárcel de Bukele o nuestras cárceles, donde el taita tiene el teléfono y cobra. ¿Por qué tengo que elegir? No, para hacer una comparación, comparemos, digo, más que elegir, comparemos. Tú sabes perfectamente lo que son nuestros penales. Es decir, es Son una un nido de corrupción. Tú caminas y tienes que pasar una puerta, 2 soles, otra puerta, 2 soles, otra puerta, 2 soles. Claro. Alquilan los teléfonos celulares. El taita manda, hay que pagar mensualmente o semanalmente una cantidad para la limpieza del pabellón. Se permiten unos negocios y otros negocios. Para tener espacio en una celda. Ah, sí, claro, por Porque supuesto. si no vives en La Pampa. Así es. Y le pagas la renta a otro delincuente. ¿Por qué un país como el Perú no tiene la capacidad de ordenar eso? Donde tiene presos encarcelados. ¿Qué intereses ocultos hay que no le permite al gobierno peruano, al que sea, hoy día, el de ayer o el de antes, meterse de una manera severa, perdóname, voy a decir la frase que no te va a gustar, a lo Bukele, para arreglar y ordenar eso? Tan simple, no, un tema puntual que hay que resolver. El problema es que nos perdemos los políticos en millones de cosas y escogemos las más fáciles o las que nos reditúan políticamente más. Las que son más, que tienen más luces, más brillo y lentejuela para que el mundo me aplauda, para que la gente me aplauda y para que la gente vote por mí o por mis correligionarios. Y no atacamos los problemas de fondo. ¿Qué esperamos para regularizar la situación de nuestros hermanos, a quienes quiero muchísimo, migrantes venezolanos? Pero con mano severa, con la justicia, con el derecho, con las leyes. ¿Qué esperamos? Dijeron que no podían contratar a personas extranjeras sin documentos. ¿Quién fiscaliza eso? Sigue habiendo gente extranjera sin documentos. Ayudémoslos. También dijeron que los que delinquían se iban a Venezuela, ¿no? ¿Cuántos se han ido hasta ahora? No Ni sé. uno. Los que se han escapado, nada más. No, nadie. Sí. Nadie, imposible. Vamos a ir a una nueva pausa, pero nos queda todavía unos minutos para... Últimos minutos de programa, seguimos conversando con el padre Omar. Y comenzamos esta conversación con un ánimo muy dark, ¿no? Muy oscuro, hablando de Antauro y de Chibolín. ¿Te encontraste con Chibolín? Me encontré con Chibolín en un San Antonio, se me acercó, me pidió disculpas porque me dijo que no tenía ninguna intención de estafarnos con el tema de engañarnos, con el tema de la invitación que nos hicieron a Palacio de Gobierno cuando él hizo todo este paripé sobre los niños y el cheque gigante, y me pidió disculpas. Me pidió disculpas. Yo estaba en una reunión con un amigo que vive en Costa Rica y me invitó a tomar un café, nos sentamos a tomar y saliendo me encontré con él. ¿Y le creíste? Sí, me pareció sincero. O sea, ¿tú crees que él hizo eso sin intención? No, solamente le creí la parte que me decía a mí. Ah, ok. O sea, que me pedía disculpas porque su intención no fue engañarnos a nosotros, ni usarnos a nosotros. Cuando les pidió que lleven a sus niños a Palacio de Gobierno para esta actuación. Sobre todo lo demás, yo creo que todo es evidente y está tan claro que no hay nada que dudar. Pero con respecto a nosotros, a nuestra casa, a nuestros niños, sí le creí que fue una disculpa sincera. Que no debió hacerlo, que no debió llamarnos, etcétera, ¿no? ¿Y tu generosidad te permite, digamos, aceptar la disculpa pese a que sabes que todo lo demás fue verdad? Sí, porque me ha pedido disculpas a mí, no le ha pedido disculpas al país. El país tendrá que disculparlo por lo que hizo, que fue incorrecto, que mintió, que engañó y que usó gente, ¿no? Yo sí lo disculpo a él personalmente. Yo siempre perdono, Beto, siempre, siempre. Mira, alguien me hace daño, lo perdono y lo tengo al costado y sé que me puede volver a hacer daño y lo voy a perdonar. Es mi estilo de vida. Faltan las disculpas al país, entonces. Yo creo que sí. Él debe aclarar ese tema y pedir disculpas al país. Porque hay niños de por medio. Porque hay menores de edad de por medio con ilusiones y familias atrás de esos niños y de ese cheque multimillonario que nadie sabe quién lo ordenó, ni quién lo cobró, ni a dónde fue la plata. Nadie sabe nada. Hasta el día de hoy. Nadie sabe nada. Bueno, vamos a dejar los pensamientos oscuros y
ya que estamos en Semana Santa, Eso. dime, ¿qué te da esperanza? ¿Qué me esperanza? Saber que Cristo va a resucitar el domingo, el sábado en la noche, en la vigilia pascual. Eso llena mi corazón de alegría y esperanza. Nosotros ya sabemos que va a resucitar, a diferencia de los primeros apóstoles que tenían mucho miedo y tenían dudas. Nosotros ya lo sabemos. Me da esperanza saber que hay mucha gente buena en el Perú, mucha gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar a pesar de todo lo que está pasando. Me da esperanza saber que el Perú es un país de campeones en el sentido de la lucha, del sufrimiento, del sacrificio que tienen que hacer para sacar adelante a su familia. Esas cosas, y me da esperanza, hay algunas esperanzas dentro de la política. Y quiero yo decir una frase, ya no voy a borrar mi firma sobre el papel de Antauro como presidente. Ah, qué bueno. Porque eso puede ser, no le va a gustar a mucha gente, pero como una ley de atracción, ¿no? Como que yo estoy invocando eso y no quiero, no quiero que sea. Coqueteando con la catástrofe. Sí, exactamente, y no quiero que sea presidente del Perú. No, y le pido a todo el mundo que jamás vote por ese señor, porque está loco, como tú lo has dicho, y es incapaz de gobernar un país, nos llevaría a la catástrofe total. Es incapaz de gobernar su lengua. Sí, sí. Porque su lengua es independiente de su cerebro. Totalmente. Su vida en general, ¿no? Es un desastre. ¿Su vida es independiente de su cerebro? Es totalmente independiente. Y de la realidad, él vive un multiverso paralelo que desconocemos todos, ¿no? Omar, como siempre, un gusto conversar contigo. Igualmente. Lástima que no hubo vino esta vez. Bueno, será la próxima. Gracias por los libros que me has recomendado. Espero que me hayas hecho caso. He leído los dos y me he comprado uno más de una de las autoras de uno de los dos, que me ha encantado, porque me gustó el primero. Qué bueno, qué bueno. Sí. Estoy leyendo solo mujeres ahora. Ah, bueno. Las mujeres escriben mejor que los hombres, comprobado. Hacen muchas cosas mejor que los hombres. Sí, sí, sí. Por supuesto Claro que que sí. sí, claro que Muchísimas sí. cosas. Y Bien. a vivir la Semana Santa. Te invito a mi parroquia para que vengas algún Vamos. día a vivir la semana, uno de los días, aunque sea el Viernes Santo, día que tú digas. para que expies tus culpas, o el Sábado de Gloria. Eso tomaría un montón de tiempo. No importa, te esperamos, te aguantamos. O el Sábado de Gloria que gritamos Aleluya, Jesús resucitó. Voy a ir, Ya está. pero con cámara para que haya pruebas. Me parece muy... Gracias. Gracias a ti, Beto, como siempre. Nosotros nos vamos y los dejamos con Butters. Hasta mañana. Chao.